Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del caso de Richard Ramírez, mejor conocido y recordado como el acosador nocturno. Richard Ramírez nació en la ciudad del Paso, en Texas, en 1960. Richard, o Richie como le llamaban sus familiares, era un niño tímido, retraído, solitario, que no podía interactuar con sus compañeros en el colegio como él quería, pues padecía episodios epilépticos. Por este motivo se aislaba y se sentía rechazado e incomprendido. Tampoco ayudó haber nacido en una familia muy estricta, donde su padre inmigrante propinaba continuas palizas tanto a él como a su madre y hermanos. Los golpes eran continuos, pues decía que era para que fueran disciplinados, pero fue la epilepsia lo que le produjo un absoluto miedo a la muerte. Su única forma de superarlo fue visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. Con los años, este aislamiento generaría en él un especial resentimiento, frustración y sed de venganza, sobre todo al tomar como mal ejemplo a su primo Mike, el cual era ex soldado y este jamás pisó la cárcel por matar a su mujer, sino que fue enviado a un centro psiquiátrico. El tribunal alegó estrés postraumático tras los acontecimientos. Pero antes de dicho asesinato, los primos pasaron mucho tiempo juntos. Mike le enseñó a ver mutilaciones y determinadas posturas eróticas como algo normal, y a creerse superior, una especie de Dios con el poder de decidir quién vivía y quién no. Y todo ese ejemplo que recibió por parte de su primo propició en el menor una ansia por imitarlo, para que Mike lo aceptara. Por eso comenzó a fumar, a asaltar y matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos y todo con un único objetivo, conseguir droga. Es en esta época cuando Richard se convirtió en un adolescente peligroso y delincuente, todo gracias a Mike, formando así, según ellos, un buen dueto criminal. Aquella violencia a la que se había ido acostumbrando gracias a su primo generó en Richard fantasías salpicadas de muerte y sangre, siempre con una gratificación erótica. Durante los siguientes años también influyó en él la existencia de la doctrina satánica, su adoración por Satán. Hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. Ramírez tenía como lema decir: creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. Así hablaba Richard sobre su creencia en el maligno. Su personalidad había encontrado una vida de entretenimiento en esta especie de religión, porque para Richard Satán era su Dios. También le influyó la música rock del grupo tan legendario como AC/DC, cuyas canciones hablaban del infierno y el diablo. El segundo punto que originó el caos se inició cuando se mudó a Los Ángeles. Allí vagaba sin rumbo fijo, continuó con sus hábitos ilegales como las drogas y robo a menor escala. En algunos momentos fue detenido por un delito menor en el cual le tomaron las huellas, algo crucial en esta historia. Por este motivo pasó 6 meses en la cárcel y al quedar en libertad empezó a atacar y a acosar gente. Incluso acostumbraba durante varias horas secuestrar niños con el único objetivo de traumatizarlos. Aquello le divertía. Se había convertido en la misma reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse, tanto en su aspecto físico como mental. Hasta el aliento le olía al mismísimo infierno, putrefacto por su falta de higiene. La suma de todos estos sucesos le llevaron con 24 años a estrenar su particular ritual sangriento, a convertirse en un monstruo, en un verdadero asesino serial. Su primera presa en esta particular cacería fue Jenny, de 79 años,
ocurrido en un caluroso verano de 1984, dejando como lema y sello la siguiente frase: Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Los vecinos del barrio de Glisser Park de Los Ángeles dormían con las ventanas abiertas. Hacía mucho calor. En el apartamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa en su dormitorio. Un extraño vestido completamente de negro y con guantes merodeaba sigiloso por las distintas estancias. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros. Buscaba joyas para llevárselas. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello a Jenny. Lo hizo con tal fuerza que casi la decapita. Después abusó de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse. Al día siguiente, uno de sus hijos, que también residía en el bloque, encontró su cadáver. El crimen de Jenny fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera inteligente. No seguía un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas. Lo mismo elegía a una mujer que a un hombre, niño o anciano. No le importaba la raza, la edad o la condición. Era impulsivo e inhumano. Lo único que lo caracterizaba era que usaba ropa negra y los mismos tenis en cada ataque. Esto se determinó por huellas de pisadas encontradas en la escena del crimen. Todo esto lo hacía ser tan impredecible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol hasta un puñal, cuchillos o varios modelos de pistolas. Eran aparentemente crímenes sin conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impreso de una crueldad incontrolable, desde un tiro a sangre fría en la cara de la joven Daly, de 33 años, después de allanar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas a la italiana Maxine Sarra, de 44 años, a la que, entre otras cosas, había sacado los ojos tras matar a su marido. Ambos dormían en su cama cuando ocurrió el terrible suceso, seguido de la feroz violación a Ruth Wilson mientras encerró a su hijo pequeño en un armario. La mujer logró sobrevivir al brutal ataque y cuando testificó ante la policía no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento, aquel desagradable aliento que casi la hizo desfallecer. Cuando el cazador atacaba, las consecuencias eran fatales. Sin embargo, sus actos eran erráticos, torpes. Dejaba pruebas y evidencias por todos lados en las escenas, aparte de ir a cara descubierta, lo que le hacía identificable para los sobrevivientes. Era alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante. La policía encontró la impresión de una zapatilla deportiva y también huellas dactilares. Era cuestión de tiempo, o más bien de tecnología, para identificarlo. No había día que los medios de comunicación no informasen sobre el acosador nocturno y sus despiadados ataques. La furia y las fuerzas empleadas en cada asesinato le hacían comparable al mismísimo Jack el Destripador o Drácula, por aquello de perpetrar sus asaltos al caer el sol. En el verano de 1985, la escalada de violencia llegó al punto más alto. Para este momento, Richard llevaba ya 23 víctimas, 12 asesinatos. Por otra parte, la ciudad de Los Ángeles vivía sumida en un continuo terror.
Se disparó la venta de armas, de alarmas de seguridad y de perros guardianes. Nadie se sentía seguro en su casa. Pero un error durante su última cacería llevó a Richard a ser capturado. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985 y el homicida asaltó una vivienda del barrio Misión Viejo, en el condado de Orange, a unos 80 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Era el domicilio de la joven pareja formada por William e Inés. Ramírez entró en el dormitorio mientras dormían y descargó 3 tiros a quemarropa en la cabeza de William. Inés se despertó por los disparos y se quedó en estado de shock mientras aquella sombra la observaba, merodeando por toda la casa en busca de algo de valor, y tras no encontrar nada, la violó y torturó a la chica hasta que éste le confesó sobre un escondite donde su novio guardaba algo de dinero. Horas más tarde, y tras apuntarla con la pistola, Richard decidió marcharse y dejarla con vida. Ese sería su gran error. La joven no solo dio una descripción exacta del acosador nocturno, sino que éste dejó sus huellas dactilares por todo el piso. Las autoridades del estado de California por fin disponían de un innovador sistema de identificación dactilar, y era cuestión de tiempo que se cotejaran y que se diese un resultado positivo. Recordemos que en 1982 Richard fue fichado por la policía y estuvo en la cárcel por tráfico y consumo de drogas. El testimonio de la sobreviviente del último ataque, Inés, sirvió además para encontrar el coche del asesino. Se trataba de un Toyota familiar de color naranja. A este se sumó otro testimonio, el de un muchacho que mientras arreglaba su bicicleta en su garage memorizó parcialmente la matrícula, al resultarle muy sospechosos sus movimientos. A la mañana siguiente el joven acudió a la policía. Gracias a ambas declaraciones, los agentes encontraron el Toyota en el aparcamiento de un McDonald's. Iniciaron la vigilancia esperando que su dueño apareciera, pero Ramírez se había ido a Tucson a visitar a unos familiares. Fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y encontraron diversas pruebas. Al constatar una huella con la base de datos dio un resultado. Richard Ramírez. Acababan de encontrar al acosador nocturno. Inmediatamente se hizo pública su identidad. Todos Los Ángeles por fin conocía quién era el asesino en serie que les había aterrorizado en los últimos meses. Así que cuando Richard regresó de su viaje, ajeno a todo el impacto mediático, comenzaron los problemas. Tomó un autobús y pese a tomar precauciones, todos los pasajeros le reconocieron, así que decidió bajarse de inmediato. Sabía que la policía estaba cerca, así que huyó. Intentó robar el coche a una mujer, pero sus gritos alertaron a su esposo y otros vecinos, que lo persiguieron corriendo hasta alcanzarlo y golpearlo, y lo detuvieron en el lugar. Es así que capturaron al monstruo que merodeaba por las noches. Tras su detención, el asesino fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos. Pero esto solo era el principio, ya que le quedaba un largo proceso judicial por delante. La frialdad del acosador nocturno hizo estremecer a los familiares de las víctimas. El circo mediático que generó Richard Ramírez durante el juicio comenzó en el mismo momento de su detención. Pese a las pruebas irrefutables que había contra él, huellas y testimonios de los sobrevivientes que lo reconocieron, el delincuente primero no quiso declarar y cuando lo hizo defendió su inocencia. Las mentiras fueron una continua burla. El circo mediático que generó Richard Ramírez durante el juicio comenzó en el mismo momento de su detención. Pese a las pruebas irrefutables que había contra él, huellas y testimonios de los supervivientes que lo reconocieron,
El delincuente primero no quiso declarar y cuando lo hizo, defendió su inocencia. Su juicio arrancó el 30 de enero de 1986 y se alargó hasta el 3 de octubre de 1989 porque Richard cambiaba continuamente de abogado defensor y cuando no aplazaban las sesiones con cualquier pretexto. Hubo muchas irregularidades y además se trataba de un caso de extrema complejidad. Por un lado, por los más de 100 testigos que había, las pruebas y evidencias presentadas, y por otro, por una elección de jurado que estuvo marcada por la entrevista a más de 1,600 candidatos. Había cierto sector de la población, las denominadas fans, que no temían por su vida, adoraban a Ramírez, hasta tal punto que le encontraban sexy y atractivo, y al que le enviaban románticas cartas de amor. Una de ellas, Dory Lyon, cayó prenda del acosador y terminaron casándose en 1996. A las puertas de la cárcel, la mujer anunció ante los medios de comunicación la noticia: "Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz". Es así que el 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte hasta el día de su ejecución en la cámara de gas. El acosador nocturno esperaría en la prisión de San Quintín, California. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó sarcástico: "Adiós amigos, al acosador nocturno se despide de vosotros, nos vemos en Disneyland". Aquella fue su forma de provocar a los presentes y dejar claro que él no moriría. Lo cumplió porque durante 23 años logró revocar su condena por las irregularidades y la incompetencia de su defensa. De hecho, el asesino terminó convirtiéndose en uno de los presos más célebres de San Quintín. Su muerte no llegó a modo de ejecución, sino por un linfoma. Murió el 7 de junio de 2013 a los 53 años, como un auténtico fenómeno social, una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores, diseñaba camisetas de grupos y canturreaba canciones de rock. Los expertos que analizaron la personalidad de este asesino en serie lo siguen encontrando tan atípico como terrible. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su like. Mil gracias por su atención. Bye.